Buenos días a todos, soy la doctora Nayeli Santiago y tengo el placer de estar con el maestro Jorge Vélez de la Universidad Santo Tomás de Colombia en este cruce de clases, internacionalización de clases por parte de la Universidad Anáhuac Mayab y la Universidad Santo Tomás de Colombia. Estoy súper contenta porque estas clases están teniendo frutos muy exitosos y quiero compartirles que el maestro Jorge Vélez es abogado, tiene una maestría en negocios internacionales y una especialidad en mercadotecnia. Y el tema que nos atañe el día de hoy es la internacionalización de los negocios. Justamente me gustaría que Jorge nos amplíe su currículum, el por qué estudió, pues, es esta parte de la mercadotecnia, de los negocios internacionales y por qué le llama la atención este tema. Jorge, todo tuyo el auditorio, bienvenido. Muchas gracias, qué rico, doctora Nayeli, doctora Santiago, qué querida tú, eh. No saben cuánto me complace estar con ustedes, con las gentes de la Universidad de Anáhuac. Sí, han sido muy exitosas estas pláticas y estas clases espejo que llamamos, que ya hicimos la primera y ahora vamos a hacer la segunda para responder a la atención que tan queridas ustedes, tú y tu compañera y tus chicos les dieron a mis chicos, ¿cierto? Yo estoy acá en Medellín, Colombia. Esta es la sede de la Universidad Santo Tomás en el programa de negocios internacionales. Mira, para responder a tu pregunta, te cuento que el mayor motivo que yo tuve para hacer una maestría en negocios internacionales y dedicarme de un todo y por todo a la academia, pero particularmente a los negocios internacionales, fue que por espacio de 3 años yo representé los intereses de una textilera muy importante en Colombia, en México. Y entonces, ante la dificultad de entender a los mexicanos, eso fue lo que me motivó para estudiar negocios internacionales, ¿correcto? Eh, pero no solamente a los mexicanos, a los ecuatorianos, a los peruanos, a todas las gentes, porque es que los negocios internacionales son complejos en la medida que nosotros tenemos que hacer una traducción de español a español, ¿cierto que sí? Los códigos no son los mismos en todos lados, entonces eso que suena tan sencillo es bien complejo. Entonces, hoy vamos a hacer un abordaje bien especial sobre las diferencias y las dimensiones culturales, cómo a partir, porque esto va de la mano de lo que habíamos hecho la semana pasada. La semana pasada decíamos cómo hacer negocios con México. Ahora, vamos a ver qué nos une y qué nos separa de los mexicanos, pero más desde la academia, desde estudios ya realizados por un antropólogo muy famoso que se llama el señor Hofstede, un antropólogo de origen holandés. Entonces vamos a mirar esas dimensiones que nos juntan y que nos dividen para llegar a acuerdos comerciales, correcto. El tema cultural definitivamente reviste una importancia suma en los negocios internacionales. No basta con estar de acuerdo en el precio, en las condiciones de entrega, en la logística, no basta con eso. Los seres humanos vamos mucho más allá que el precio, que la entrega y que la forma de pago. O sea, el tema cultural reviste una importancia, vuelvo y digo, crucial en los negocios internacionales. Entonces, básicamente, no sé si he podido dar respuesta a tu interrogante inicial y estoy poniendo de entrada el contexto de lo que nos congrega hoy. Así es, Jorge. Pues platícanos ahora sí que toda tu expertise en justamente cómo contextualizar los negocios internacionales. Perfecto. Entonces, permíteme, yo comparto la pantalla. ¿Listo? Adelante. Bueno, ahí están viendo, ¿cierto que sí? Sí. Correcto, perfecto. Entonces vamos a decir que hay un contexto cultural de las negociaciones. Y entonces arrancaríamos con una frase provocadora emitida por Abraham Lincoln, cuando él, digo yo, abro comillas, todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. ¿Qué entiendes tú por esa palabra, por esa frase de Abraham Lincoln? ¿Cómo la aprecias, cómo la interpretas? Es que lo puedo interpretar desde varios lados. La Sí, primera es,
pues el niño no nace siendo malo, por ejemplo, ¿no? Sino todo lo que le rodea, sus condiciones de vida, los papás que le tocaron, el ambiente cultural. Puede ser que termine siendo Mara Salvatrucha, ¿no? Puede ser que termine siendo narcotraficante. Ajá, También lo podemos analizar desde el contexto de las clases sociales, ¿no? total, O que aunque la ley es pareja para todos, en realidad no lo es. no lo es. Entonces, creo que en el momento en que tú tienes 10 bebés en un cunero, le das a todo lo mismo y a lo mejor en el hospital es igual porque les brindas a todo lo mismo, pero cuando cada quien se lo lleva a su casa, la realidad cambia. Total. Entonces nosotros todos nacemos en ese cunero, como tú dices, pero la interacción con el medio ambiente es la que nos cambia. Y es ahí donde tiene cabida el tema cultural. Solamente después de que crecemos ya nunca somos iguales, porque tenemos percepciones del mundo distinto, el entorno social distinto, las costumbres, todo aquello, ¿cierto? Muy bien. Sí. Entonces, eso es lo que nos determina hoy por hoy. Entonces, vamos a decir que cultura es un conjunto complejo y total constituido por el conocimiento, las creencias, ¿cierto? Las creencias en México son distintas a las creencias de Colombia. Solamente voy a hablar de nuestros dos países, nosotros hermanos, ¿cierto? Entonces, las creencias de los difuntos, la relevancia que tiene en la cultura mexicana el tema de los difuntos, ¿cierto? La relevancia que tiene en la cultura mexicana eh, la magia de los aztecas, de los toltecas, de los mayas, ¿sí o no? Es distinto, porque los indígenas sinúes, chipchas colombianos son distintos a ustedes, ¿cierto? A los que ustedes tuvieron. El arte, entonces no es lo mismo los muralistas colombianos que Siqueiros, ¿cierto? No es lo mismo Fernando Botero, que es colombiano, al hombre más importante para mí en la cultura, en la pintura, que fue Diego Rivera, ¿cierto? Frida Kahlo, ¿cierto? En las leyes, en la literatura, en la música, todas esas son manifestaciones de carácter cultural, ¿cierto? Entonces, y otras capacidades que adquiere una persona al pertenecer a una sociedad. Eso lo dice Edward Taylor. ¿Y eso qué es lo que genera? Identidad cultural. Y si hay algún país que se precie y se enorgullezca de sentirse de ese mundo, de ese contexto cultural, se llama México. Yo no he visto en ninguna parte, y créeme que conozco muchos lugares del mundo, pero muchísimos es muchísimos. Tuve el gusto de viajar, vivir en Japón, viví en Noruega, he estado en Qatar, en Hong Kong, en muchas partes del mundo, pero lo que siente un colombiano por ser perdón, lo que siente un mexicano de ser mexicano, eso no tiene palabras. El nacionalismo que ustedes tienen es tremendo. ¿O cómo lo aprecias tú? La gente siente mucho su país en México, ¿o no? Yo creo que las raíces mexicanas están presentes al final, pero poco a poco se está diluyendo con la globalización. A mí me sorprendió, quiero confesarte, que fui a un grito de independencia. Aquí esos días es reunión con toda la familia, Ujú, escuchar música mexicana, te ujú, sale tu lado patriótico, por decirlo de alguna manera. Pero me sorprendió cuando fui a Coyoacán, un lugar muy bonito de la Ciudad de México, muy emblemático, súper histórico, ujú. que mis propios paisanos no se sabían el himno nacional. ¿Qué va a ser, por Dios? Te lo juro, y cuando hacían los honores a la bandera, nosotros como mexicanos alzamos pues el saludo, el brazo en respeto a nuestros lábaros patrios, Ujú, y pues la gente como que le valía, siendo que es algo, por lo menos para mí, es muy significativo y ujú, es un símbolo de respeto y de honra, ¿no? ujú, Entonces, pues yo, estando, porque estábamos en una calle, y en esta calle hay cosas que venden, comida, ujú. souvenirs, y donde te pares, ahí vas y te pones
el símbolo de respeto y empiezas a cantar el himno nacional. A la gente no le importó, ¿sabes? Entonces, creo que me dolió, Ujú, ¿no? ujú, Y esta parte multicultural donde te dicen orgullosamente mexicano, pues de pronto siento que algunas personas sí lo tienen, pero que se está diluyendo conforme la gente va creciendo. Sobre todo los niños lo tienen porque me encantó ver a los niños saludando, pero conforme van creciendo y demás, se va diluyendo esta parte patriótica del mexicano y empezamos con la parte de cultura malinchista que hablábamos la sesión pasada, ¿no? ujú, ujú, Y también que al mismo tiempo se ve influenciado ya porque se está volviendo un país multicultural, ujú, ¿no? En estas colonias donde yo viví en Ciudad de México, pues habían muchos extranjeros y me ujú, pasó lo mismo aquí en Yucatán, un ujú, efecto bastante curioso, las charreadas, que es este ujú, grupo de espectáculo donde se utiliza el caballo, los ujú, charros montan, ujú, las ujú, escaramuzas hacen ujú, su parte artística de baile con el caballo, ujú, ponen antes el himno nacional y pues algunos mexicanos, que también fue la parte que me dolió un poquito ya con la cerveza, ujú, no soltaron la cerveza ujú. y no saludaron, ¿no? O sea, tú dijeras, pues traes la cerveza No, en la mano, pero saludas, ok. Y evidentemente, la gente extranjera, como no sabía qué pasaba, pues lo único que fue ponerse, ujú, pues en una posición de respeto. Hubo algunas personas americanas y canadienses que no sabían ni lo que estaban haciendo, pero ellos imitaron al entorno. Entonces, no sé si realmente hay ahorita un patriotismo real, ¿no? ujú. O existe más la costumbre y la falta de compromiso con tu propio país. No sé si esto también sea un efecto que llega a Sí, existir en Colombia sí, o solo sí. pasa en México. Claro, no, maravilloso, me fascina tu apunte y es muy significativo. Mira, yo conozco Coyoacán, he estado tomando café en los lugares de Coyoacán, García Márquez iba mucho a Coyoacán, he estado en la Casa Azul de Frida Kahlo, eso es hermosísimo, he estado en la Catedral de Coyoacán, pero mira, a mí me parece muy lamentable, una de las cosas que yo he cuestionado de México es que la cercanía de ustedes con Estados Unidos y ese tema globalizante, al ser ustedes las fábricas de muchas multinacionales americanas, particularmente en la parte norte de México, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, esa mistura, esa pérdida de esa frontera ya tan compleja, ha ido que ustedes vayan perdiendo lo que tú estás diciendo, pero particularmente esa identidad perdida es muy de los millennials, ¿verdad? Muy de los millennials y tenemos que volver a rescatar, porque la identidad de los pueblos no se puede perder, pero de que firmemos tratados de free trade agreements, o sea, tratados de libre comercio, tenemos que seguir conversando, conservando nuestra identidad cultural. Los pueblos sin identidad cultural no existen. La cultura es relevante totalmente, hace parte de nuestra personalidad, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de todo aquello. Tú no te alcanzas a imaginar para mí estar ahí en el DF, en Reforma Confragua, viendo la tumba de Plutarco, mirando qué decía Porfirio Díaz. O sea, yo he estudiado tu país, ¿cierto? Entonces, y nunca entendí qué decía Porfirio Díaz cuando decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que decía, Porfirio Díaz, que era muy afrancesado, pues, porque todo su entorno era muy francés, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy lamentable y yo invito a los chicos que nos están viendo a través del canal y a través de tu gentil invitación de que tenemos que volver a recoger esos valores, volver a rescatar y construir el tejido social a partir de nuestra identidad cultural. Me parece una invitación que debemos hacer, ¿o no crees tú, Nayeli? Es completamente. Y sabes qué, creo que el speech se debe cambiar. Te decía que nosotros, no creo que solamente sea un efecto que se da en México,
Creo que incluso puede ser un efecto que se da en toda Latinoamérica. Global, es total. En Colombia pasa igual. Lo que tú describiste ahorita pasa igual. Lo que pasa es que los millennials están influenciados por este tema de las redes sociales, son ciudadanos del mundo y eso no está mal. Yo puedo, como decía Sócrates, yo no soy un ciudadano de Grecia, soy un ciudadano del mundo. Eso está bien que seamos cosmopolitas y que seamos ciudadanos del mundo, pero no olvidemos de dónde venimos, por Dios. ¿O Claro, no? y justamente echar estas raíces tuyas. Hay un tema de corrupción a nivel internacional Ujú, en el que me voy a enfocar ahorita en México. Hubo un chico que es el niño partícula, recibió el premio nacional de la juventud aquí en México. Y es un chico que salió de la preparatoria número 6 ujú, en Coyoacán, que también está una preparatoria pública y este ujú. chico pues hizo un experimento por lo cual se ganó este premio. Entonces, en una de las pláticas de este jovencito, y te estoy hablando que él en ese momento tenía que 20 años cuando recibió el premio, 22 años a lo más por su creatividad, él decía, debemos cambiar el speech, ¿no? O sea, dejar de ser orgullosamente mexicano, que es algo que aquí cuando quieres escuchar mariachi o pues esta parte que muchas veces nos enorgullece, pues tenemos que empezar a ser responsablemente mexicanos, ¿no? Ujú, ujú, Hablábamos la sesión pasada de la impuntualidad de las personas, hablamos de que decimos algo y no nos comprometemos y ujú, justamente porque lo dejamos en el aire. Entonces se tiene ujú, que cambiar el mindset también. Ahorita ujú. con nuestro actual presidente, ubico muchísimo a su esposa Beatriz, que mandaron a quitar una, una estatua en Reforma y a mí me dio mucho coraje porque pusieron una estatua de una mujer indígena, no me acuerdo cómo se llama la estatua, pero decía, es que los españoles y es que nosotros los indígenas, ¿no? Y justamente la clase pasada yo te mencionaba y hacía hincapié es que nosotros no somos indígenas, o sea, nosotros dejamos de ser indígenas hace mucho tiempo y nos quieres poner en una posición de victimización otra Exacto. vez, ¿no? Ese es el discurso de la victimización. Exactamente, total. Ujú. Entonces a mí esto me sorprendía y yo decía, ¿por qué quiere esa fuerza que nos sintamos identificados con los indígenas oaxaqueños, con los indígenas, Sí, eso pasó hace 500 años, por Dios, hoy somos Mesoamérica y somos una mistura, y tú muy linda y tú orgullosa de tus raíces decía, yo soy una mezcla de esto, mi padre es esto, mi madre es esto, ¿sí o no? sí. ¿Ah? Pues bueno, es complicado como entenderlo porque nos quieren regresar y nos quieren poner en No, una no, posición hombre, de victimización cuando no, ya no, no no. somos eso y tenemos que, o sea, justamente tener esta parte de la raíz bien firme en el piso Ujú, y decir, soy mexicana, o sea, ya no soy indígena, todavía tenemos algunas culturas indígenas casi puras, y a ellos hay incluso una carrera aquí en México que se llama gestión intercultural, ¿no? qué Cómo maravilla. respetas las Ujú, culturas ujú, sin querer cambiarlas, ¿no? Sin ujú, querer ujú, que a fuerza sean como tú quieres que sean. ujú. Entonces, nada más aquí paréntesis cultural porque quiero que tú des la clase. Ayer me decía una alumna, oye Nash, y no te sientes como fuera de lugar viviendo aquí en Yucatán porque tú eres citadina. Y le dije, mira, si yo viviera en el pueblo de Cholul, que es un pueblito muy bonito aquí donde vive mucha gente, o si viviera en Civilchaltún, ya lo dije bien, que es otro pueblo que es muy bonito acá, pues probablemente, aunque están muy, muy cerquita de la ciudad, sentiría como esa parte de me fui a un pueblo, ¿no? Ujú, Pero ujú, vivo dentro de la ciudad y entonces yo no puedo irme a un pueblo a vivir porque al final mi identidad cultural es ser citadina, ¿no? ujú, Entonces no me siento desapegada de la ciudad porque al final vivo dentro de la ciudad, pero ujú, si viviera allá, no me quieras cambiar lo que soy, ¿no?
por algo donde me tendría que adaptar y me costaría muchísimo trabajo. Entonces, pues Mm. bueno, ya te dejo hablar porque si no... No, tranquila, tranquila. No, pero es maravilloso, maravilloso tus soportes. Mira, tenemos que hablar es de hibridaciones culturales, hibridaciones culturales. Hoy por hoy necesitamos esa inclusión de todos esos valores. Entonces, en ese orden de ideas, como tú decías ahorita, ¿quién tiene la razón? Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad lo que lo corrompe, y Nicolás Maquiavelo decía, el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Entonces, ¿qué nos divide? Nos divide obviamente las posiciones, los intereses, las necesidades, los deseos, los valores que van arraigados al tema cultural, las emociones, los sentimientos, las relaciones, las creencias, ¿cierto que sí? Eso nos divide y eso tenemos que entenderlo, ¿cierto? Entonces, mira lo que va a pasar. El mundo, si se hace un pronóstico de la población del mundo, va a cambiar ostensiblemente para el 2050, según The Economics. Mira, el país más poblado de aquí al 2050 ya no va a ser China, va a ser India. Y después va a ser China, y luego Nigeria, y luego Estados Unidos, y luego Pakistán, y luego Brasil, y después Bangladesh, Etiopía, Filipinas, y mira, está de nuevo en un lugar México. México. Y entonces mira que México va a tener el mismo, el nivel de natalidad de México va a estar muy a la par en los próximos años. O sea, no va a haber una tasa poblacional muy grande. Cada vez eso va a configurar el núcleo familiar. Los millennials que nos están escuchando no quisieran, no van a querer tener chicos, chavos, sino que van a querer y los tienen ya mascotas. Entonces, mira, esa es la realidad de la conformación, de la composición mexicana del 2013 en un pronóstico de Economics al 2050. Ya me parece bien interesante recabar en eso, ¿no? Sí, y aparte, ¿sabes qué? No sé si solamente sea porque lo eliges, o Jorge, sea un efecto de la mujer, que me gustaría tocar este tema contigo más adelante, porque ahorita la mujer está en general un poco más empoderada, está teniendo más estudios. Total, total. Muy importante lo que estás diciendo porque entonces esas generaciones que nos antecedieron, su proyecto de vida era ser madres. Ya el proyecto de vida de las chicas hoy no es ser madres, sino coger una mochila, irse a viajar, ser turistas del mundo, trabajar en compañías multinacionales, globales. O sea, no tienen lugar, son peregrinos del mundo, son gitanos del mundo, son trotamundos del mundo. Entonces, dentro de ese proyecto de vida ya no está tener chavos. Entonces, ahí está reflejado en esa diapositiva, ese forecast, ese pronóstico en la población, la composición. Me parecía importante traerlo para enmarcar todo esto, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahora, mira, ¿quiénes somos? Somos amarillos, somos de color, somos árabes, somos indígenas, somos de todas partes. Y entonces el éxito de los negocios internacionales es entender esto es el negocio de los negocios, es el éxito de los negocios internacionales. Las diferencias culturales son el núcleo, el core business de los negocios es entender que no porque el precio nos sirva a los dos nos vamos a poder poner de acuerdo. ¿Sí me entiendes? Por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, aquí hay unos elementos de la cultura, ¿cierto? Y los elementos son elementos materiales. Y cuando hablamos de elementos materiales, estamos hablando, por ejemplo, de la Torre de París, estamos hablando de las pirámides de Egipto, estamos hablando de la pirámide de la Luna en el Valle de Teotihuacán, ¿cierto que sí? Esos son elementos materiales, ¿correcto? Los valores y las actitudes de los mexicanos son distintas. Me fascinó. Lo que más me gustó de la última plática fue cuando me dijiste, mira esto, eso resume el mindset que tú llamas. Dice, no le digas que no, dile que sí, ¿eh?
Dile que sí, pero no le digas para cuándo, ¿eh? Eso fue tremendo esa frase que tú y Caro decían en los negocios. México nunca te dicen que no, siempre te dicen que sí, pero no te dicen cuándo, ¿eh? Entonces, la forma en como ustedes, la cosmovisión que ustedes tienen del mundo es distinta a la cosmovisión. Los valores de ustedes son distintos a los valores nuestros, ¿cierto? Y aparte, Jorge, he de Las decir que actitudes, perdón, las esta actitudes, frase viene ¿cómo se dice? La cultura se mama. O sea, esta frase que te dije, dile que sí, pero no le digas cuándo, fue evangelización incluso de Pedro Infante. En muchas películas, la chorreada le decía, dime que sí, pero no me digas cuándo. O sea, viene ya de un contexto donde los medios masivos lo pusieron en el mindset de las personas. Digo, nada más como referencia. pero, pero no entiendo la relación con Pedro Infante. ¿Es que lo tiene en una canción o No, cómo es el cuento? mira, no me acuerdo ahorita la película, pero le voy a preguntar a mi abuelita en qué película sale. Las películas de Pedro Infante, tú sabes que fueron súper En famosas. la época dorada del cine mexicano, si yo me las he visto todas con Sara García. Hombre, es Sí, que, mejor dicho, es que nosotros mamamos México desde que sí. estamos pequeños. Sí, y Pedro Infante, o sea, de verdad, esta era una frase muy icónica, dile que sí, pero no le digas cuándo. Y Ajá. oye, vamos a salir, ¿no? Cuando un hombre está cortejando a una mujer, Ajá. viene, oye, te invito al cine, sí, pero no le digas cuándo, o sea, que esté ahí insistente, ¿no? Entonces tiene este contexto cultural y lo mismo nos educan a las mujeres. Digo, no sé si sea, me gustaría saber si es lo mismo en Colombia, pero la mujer tiene que ser cortejada, a la mujer le tienen que llevar Claro, total, flores, ¿no? to- Entonces, total, 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 viene total. el que te inviten a salir, o sea, que el hombre te invita a salir, pero que le digas que sí, pero no le digas cuándo, ¿no? Para que él esté como Ajá, cazando a la presa. Entonces, es un contexto ajá. cultural, pero Sí, sí, fuertísimo. sí, sí. Maravilloso, pero maravilloso, maravilloso. Las actitudes son distintas. Voy, por ejemplo, a contar una experiencia cuando me quedaba yo ahí en el Hotel Casablanca, que queda en Reforma con Fragua, ¿eh? Entonces yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana, porque me voy a clase de 6 y me voy con mucha anticipación. Yo nunca llego tarde allí, ¿eh? Entonces, los estudiantes me llegan tarde, pero el profesor para mí es inconcebible que llegue tarde, ¿eh? Claro. Entonces, se reían mucho en la recepción del hotel y dice, señor Vélez, ¿qué pasó? ¿Usted qué le pasó? ¿Por qué? ¿Dónde va usted, hombre? A esta hora, a las 6:30, 7 de la mañana. Y dice, no, yo voy a ir a atender mis clientes. No sé usted, hombre, a las 8 de la mañana la gente no ha llegado a las oficinas. Nosotros empezamos aquí a trabajar a las 9:30. Imagínate tú. Entonces, yo me iba a almorzar, lo que ustedes llaman comer, a las 12 y me dicen, no, hombre, si la comida es a las 3. Sí, entonces todo es distinto. Las horas de comida, las horas de cenar, las horas de desayunar, las horas de la atención, ¿cierto que sí? Todo es distinto. Bueno, el idioma, pues ni se diga, ¿eh? Tenemos que, como decía inicialmente, hacer traducciones del español al español. El ahorita no es ya, el ahorita puede tardar, ¿eh? El ahorita puede tardar, ¿o no? Sí, Bueno, sí, la, definitivamente. edu- la- la educación es distinta, la religión la compartimos, pero obviamente en eso hay muchas divergencias. Las instituciones sociales, entonces nosotros también tenemos aquí la especie como del PRI, tenemos aquí el PRI que llevó presidentes, Partido Revolucionario Institucional del PRI, ¿cierto que sí? Entonces aquí también tenemos PRI, pero de otra forma, ¿cierto que sí? Em, las instituciones son similares, el Congreso, las costumbres y los modales son distintas. La estética, lo que nos parece bello acá puede no parecerles bello a ustedes allá, ¿cierto que sí? Entonces, ahí tendríamos que hablar de los colores. Los colores tienen una connotación cultural. En blanco en Japón significa una cosa, el amarillo y el rojo en China significa otra. Entonces, esos son los elementos de la cultura. Y entonces a eso tendríamos que agregar que en costumbres y modales está la música, está la literatura, la poesía, el teatro, o sea, todas esas manifestaciones. Y si hay un país
culturalmente rico, tal vez el más rico, es México. Porque hay tantos Méxicos como tú quieras ver. Mira solamente en la comida, tú te vas a Sambor y entonces encuentras comida de todas partes, ¿sí o no? Porque tienen un catering, tienen una culinaria dependiendo del estado, ¿cierto que sí? Ustedes tienen ancestralmente muy ricos desde el punto de vista del catering, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces hay un señor, para aquellos que no lo conocen, que se llama el psicólogo social y antropólogo holandés Geert Hofstede. Este señor Hofstede ha hecho un estudio muy importante sobre la interacción de las culturas, ¿cierto? Uno de los logros más notables ha sido la formulación de la teoría de las dimensiones culturales, que proporciona un marco de trabajo sistémico para evaluar las diferencias entre las naciones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, el core de esto es mirar esas 7 dimensiones culturales, ¿cierto? Este hombre ha sido unos aportes importantes. Entonces, mira, hay un iceberg de la cultura. ¿Qué sabemos nosotros y qué conocemos nosotros de las gentes cuando las conocemos? Conocemos solamente el 10%, lo que está por encima del mar, ¿correcto? Conocemos qué le gusta, qué cocina, qué deporte, qué idioma habla, si le gusta, qué vestimenta tiene, dónde trabaja, si es casado, si es soltero, pero desconocemos la gran mayoría de cosas y esa gran mayoría de cosas están por debajo del mar. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo soluciona sus conflictos? ¿Cuál es el rol que tiene en la sociedad? ¿Cómo maneja las emociones, sus creencias, ¿cierto? ¿Cómo es el trato con los animales? ¿Cómo es su noción de belleza? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuáles son sus reglas de comportamiento? ¿Qué incentivos lo mueven en el trabajo? Por poner algunas. Entonces, cuando tú desconoces tantísimo, que es el 90% de las personas, es muy difícil que tú logres llegar a ese grado de confianza que suponen los negocios. Y voy a poner un ejemplo. Tú decías esta semana pasada que tú habías sido socia de Caro, ¿cierto? En un negocio. Y eso no estuvo antecedido de la firma de un contrato formalmente hablando, legalmente hablando, porque tú creías en Caro y Caro creía en Nayeli, ¿correcto? Correcto. ¿Cuántas veces ocurre eso? Muy pocas. Sí. Muy pocas, porque es el trusting, y ese trusting no se va a dar, ese grado de confianza no se da sino a partir del conocimiento mutuo. ¿Es así o no es así? Es completamente correcto. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a hacer negocios de millones de dólares si no sabes con quién estás hablando? Tú no Fíjate, conoces la Jorge, gente. que ahorita que estás hablando de eso, ayer uno de mis amigos, que se llama Ricardo Muñoz, Ujú, él es creador de contenido en YouTube ujú, y ujú, tiene un canal que se llama Dronepedia. Y empezó su canal ujú, porque le gustan los drones de carreras, los drones súper sofisticados. Me platicaba él que ujú, lleva con una marca mexicana, que no puedo decir ahorita cuál es, de electrónica y que también se dedica un poquito más o menos a lo mismo, negociando 3 meses para ver si lo patrocinan. Mientras que los ujú, chinos, su forma de trabajar, se dieron cuenta que ahí tenían una oportunidad de negocio, le mandaron un dron, sin contrato, en inglés, un inglés mal escrito, todavía me platica Ricardo, y, y justo si él no hace el video, los chinos dejan de mandarle cosas. mira tú. Y lo más padre ahora sí que de cómo funcionan los chinos a nivel cultural versus el latinoamericano, lo estoy diciendo en general porque estoy segura que es así, es que los chinos no solamente le mandan el dron, y en 3 correos ya tiene cerrado el cómo van a trabajar y le dan una comisión por las ventas que se hagan pues de los Ujú, artículos, ¿no? Entonces, ujú, mientras, o sea, en 3 correos electrónicos cerraron cómo van a trabajar ujú, y sin firma de contrato, simplemente con base en la confianza, simplemente si él no lo hace, los chinos le dejan de mandar productos y hay otros países también latinoamericanos que se han acercado a él
y le dicen, oye, te vamos a mandar un dron de 20,000 pesos y te lo vamos a regalar para que lo pruebes. Y él les dice, pues haciendo negocios con visión, al final es empresario, al final se dedica a eso y le dice, bueno, ok, pero ¿cómo le vamos a hacer con las ventas? ¿Me vas a comisionar? ¿No me vas a comisionar? No, pues es que es un dron de 20,000 pesos. Pues sí, pero de ahí viene una distribución de riqueza del cual quieres que yo te haga publicidad gratis, ¿no? Y no está siendo justo. Entonces, el mindset de cómo entender la parte del negocio, para empezar, chino-México, ¿no? O latinoamericano con México y cómo, ¿por qué los países latinoamericanos no avanzan en este sentido del negocio? ¿Cómo podremos entender eso, Jorge? Esa es la pregunta que va a quedar aquí en el aire, pero esa pregunta necesitamos irle respondiendo a partir de que desarrollemos esta presentación y vamos a hacer como una conclusión, diría yo, ¿cierto que sí? Porque es que esa es la pregunta central de la plática. ¿Por qué sí se puede con los chinos y no se puede con un colombiano? ¿Por qué no se puede con un chileno? ¿Por qué no se puede con un peruano? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta es la pregunta provocadora. Es extraordinaria tu formulación. ¿Por qué con ellos tan fácil y aquí tan difícil, eh? Exacto. Bueno, sigamos acá. Entonces, mira, las dimensiones que Herhofstede propone son distancia de poder, masculinidad versus feminidad, individualismo y colectivismo, aversión a la incertidumbre y al riesgo, orientación a largo plazo, hedonismo versus represión, o yo lo llamaría después, se puede llamar indulgencia versus restricción y monumentalismo. Vamos a empezar. Distancia de poder. ¿Qué es la distancia de poder? Esto va muy de la mano con lo que tú empezaste a platicar esta semana. El tema de la colonización por los españoles. Mira, hay países donde la gente no cuestiona quién es el jefe. ¿Sí me entiendes? Y obedece sin ningún cuestionamiento, ¿cierto? A mayor distancia de poder hay compañías más jerarquizadas y hay poco cuestionamiento y poca cercanía para hacer una administración plana, horizontal, ¿cierto? Y en esos, porque uno reconoce que debió haber unos líderes más poderosos y los demás obedecemos, ¿cierto que sí? Entonces, típicamente de sociedades asiáticas. En Japón, el que manda es un señor que tiene 80 años y empezó barriendo hace 40 años aquí en Sony, en Panasonic, en Toyota. O sea, los ancianos son venerados en las culturas orientales. En las culturas occidentales, los viejos los llevamos a los ancianatos porque ya no tienen nada que decir. Pero allá es muy importante las personas mayores, más importante que los jóvenes, porque hay un respeto, una reverencia, porque eso supone experiencia y sabiduría llegar a viejo. ¿Cierto que sí? Entonces, en México, vamos a mirar y en Latinoamérica y en África y en Europa Oriental, o sea, lo que eran los países de la cortina de hierro, Bulgaria, Azerbaiyán, Uzbekistán, lo que era la antigua URSS, hay una distancia de poder muy grande, ¿cierto que sí? Entonces, antes de pasar a la próxima diapositiva, que tengo el porcentaje de distancia de poder en México, ¿cómo creerías tú que es la distancia de poder en México? Es alta, o sea, no sé qué porcentaje sea, pero sí creo que es bastante alta. Bastante alta, ¿cierto que sí? La gente obedece sin cuestionar, ¿cierto que sí? Sí, y justamente lo que decíamos, es cultural, el mande, dígame, ¿no? Allá quería yo llegar con lo que tú empezaste la semana pasada. Mande, ¿sí o no? Mande. Entonces, ese servilismo, lo mismo ocurre aquí en Colombia, ¿cierto que sí? Como a nosotros nos colonizaron, nos siempre estuvimos en una posición de inferioridad, ¿cierto que sí? Entonces, mira, para todos aquellos que nos ven, este es el porcentaje. Un puntaje de 81%. México era una sociedad jerarquizada. Eso significa que las personas aceptan un orden jerárquico en el que todos tienen un lugar y que
no necesita mayor justificación. ¿Y eso por qué es tan preocupante? Porque eso es convalidar las clases privilegiadas, las inequidades. No sé si me hago entender. Cuando tú aceptas que eso es natural, eso es lo que tiene la sociedad nuestra. Solamente 300 familias en México son dueñas de más del 70% del Producto Interno Bruto mexicano. ¿Cierto que sí? 300 familias entre ciento y pico de millones de personas son dueños de todo México. Complicadísimo, lo mismo ocurre en Colombia, ¿cierto? Entonces, eso es como aceptar el destino, ¿cierto? Aceptar que es así y que no hay nada que hacer, ¿cierto? Se considera que la jerarquía es una organización que refleja desigualdades inherentes a la centralización. Es popular, los subordinados esperan que se les diga qué tienen que hacer y el jefe ideal es una persona autócrata, benévolo. ¿Cómo les parece a ustedes esto? No, me hace sentido de lo que estás explicando. Ok, entonces miren el mapa de la distancia de poder. Entonces, si yo me voy aquí a Rusia, Ucrania, India, por ejemplo, toda esta parte de aquí, la distancia de poder es oscura, o sea, es larguísima. Y mire México, oscura. Y mire Ecuador, y mire inclusive la distancia de poder de Venezuela y de Brasil. Colombia es un poquitico menos que México, pero sigue siendo también, está en un término medio alto. Mire usted esto. Y los países africanos, pues ni se diga, mira, oscuros. Sí, está cañón. Los que están en blanco, ¿por qué? O sea, ¿no hay distancia de poder o no hay No hay empuje ahí? no es que no haya distancia, pues, sino que no se tiene registro, no tenemos la medición. Ya. A mí me parece que eso tiene muchas miradas y eso sirve de muchos análisis para uno entender la cultura o no. Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo en el tema organizacional. Si yo me voy a implantar en México y soy una compañía de tal origen, alemana, americana, yo tengo que saber todo esto, ¿no? Yo Sí, tengo que saber por qué, porque yo tengo que determinar la estructura jerárquica de la compañía para conformar los grupos de trabajo, ¿cierto que sí? sí, Y correcto. el tema del liderazgo y todo esto. Esto no tiene sentido si no lo miramos desde la óptica de la internacionalización de las compañías, ¿cierto? Completamente de acuerdo. Muy bien. Ahora, otra, la masculinidad versus la feminidad. Hombre, y ustedes dirán, ¿y eso por qué es importante? Porque es que los roles entre, a ver, voy a hacer una claridad y quiero ser muy respetuosa. Aquí no nos interesan las orientaciones sexuales, aquí nos interesan los géneros, ¿cierto? Vivimos en una sociedad inclusive donde hablamos de LGTBIQ+. A mí no nos interesan, cada uno es libre de hacer de su vida sexual y de su vida íntima lo que quiera. Nos interesan los géneros y el papel que esos géneros juegan en el rol organizacional, ¿cierto que sí? Entonces, hay sociedades con una alta masculinidad. Las personas son impulsadas por la competencia y los resultados. Países que tienen una alta masculinidad son conflictivos porque luchan por el poder con los demás géneros y con los mismos hombres y con las mismas mujeres. Entonces son países donde es difícil porque hay mucha resistencia al cambio, ¿cierto? Personas que no son asertivas, son centradas en su éxito material. Entonces hay países tremendamente altos en el tema masculino. Japón, yo tuve ocasión de vivir en Japón 8 meses y te podría decir que el Japón de hace 20 años, eso ha cambiado, obviamente. Las mujeres tenían que andar 2 o 3 pasos atrás de los hombres, ¿cierto que sí? Si tú invitas a un amigo de negocios a tu casa a que venga a cenar, que muy pocos meses lo hacen porque los japoneses no son de invitar gente a la casa, tiene que ser muy amigo, la señora va a estar trayendo vestida de kimono platillos, o sea, bocadillos, como botanas toda la noche a la mesa, pero ella no se va a poder sentar con ustedes a hablar de negocios. No, ella va a cocinar toda la noche para ti, como me dijo un señor que me invitó en Japón. No, no, ella no puede sentarse con nosotros. Nosotros somos hombres y estamos hablando de negocios. Ella en la cocina, ¿eh? Así me dijo. Me pasó di una consultoría, Jorge, hace como 5 años, 6 años,
donde una mexicana, llegó una empresa japonesa a abrir un negocio en México Sí. y la señora con la que estaba haciendo el negocio, el japonés no sabía que era una mujer. Ujú, Y ella no entendía el contexto japonés de los negocios tampoco. ujú, ujú. Entonces, el japonés se enteró que lo iba a recibir una mujer, Ah, con ella iba a firmar el contrato mm, y él no sabía que era la dueña, ¿no? Es mm. una plastiquera que hacen pinzas para ropa, de esos que, con las que cuelgas ¿Cómo y no? ¿Cómo las no? agarras, Mm, ganchos, cubetas, hacen ese tipo de cosas y esta señora le iba a maquilar un producto de plástico que él ujú, necesitaba y por ujú, precio, por calidad, por todo, esta señora era pues la mejor opción en ese sentido. ujú. Entonces, el japonés dijo, si firmo con una señora el contrato, no voy a firmar, no quiero, no voy, ¿no? Y entonces, esta señora, pues feminista, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no va a firmar conmigo? ¿Qué le pasa? Este hijo de su pinky Ajá, punky, ¿no? Entonces, ajá, yo le dije, a ver, espérate, tú entiendes cuál es el sentido de negocio del japonés y no tires un negocio millonario que te va a dejar solo por tu ego de porque soy mujer. ujú. Manda a tu hermano a firmar, no pasa nada. Ay, ¿qué es eso? Claro, esa es la alternativa. Qué buena tu salida, maravillosa. Te lo vas a ganar. Y bueno, al Claro, final la mujer tuvo que como que lidiar con el ego porque ajá, el japonés de verdad estaba muy, muy enojado porque le iban a ajá, mandar a una mujer cuando no sabía que ajá. era la dueña, ¿no? Entonces, pues bueno, al final terminaron firmando con el hermano, dio una carta a poder y demás, pero fue un conflicto, Ajá. ¿no? Y que no se entiende esa Buenísimo, interculturalidad. buenísimo, buenísimo el ejemplo, buenísimo. Claro, hay que pasar la página. Finalmente lo que interesa es la lana, quién lo haga, quién lo firme, pues no importa, hombre, ¿eh? ¿Cierto? Claro. Así es. Bueno, entonces yo les cuento esa experiencia japonesa. Venezuela, Italia, Irlanda y México tienen un componente altísimo de masculinidad, ¿cierto que sí? Pero a contrario censo, hay países que lo tienen de feminidad. Por decir algo, México obtiene un puntaje alto en esa dimensión. Por lo tanto, es una sociedad muy masculina. En los países masculinos, las personas viven para trabajar. Se espera que los gerentes sean decisivos y asertivos. El énfasis está en la equidad, la competencia y el desempeño, y los conflictos se resuelven ¿qué? Peleando, o sea, combatiéndolos, ¿cierto? Pero quiero hablar de las sociedades masculinas. No de las masculinas y no de las femeninas. Por ejemplo, en Noruega, Dinamarca y en los países escandinavos, el poder no está en los hombres, está en las mujeres, Así es. ¿cierto? Entonces, es muy fácil que tú encuentres los directores de departamento y los presidentes de compañía y los CEOs en Dinamarca, Noruega, Finlandia, que sean mujeres. Por ejemplo, Italia es un país muy masculino, ¿cierto? Bastante masculino. Pero entonces es importante conocer esto, porque dependiendo de esto yo puedo hacer eso. Pero hay países inclusive más masculinos, más machotes que el mismo México. Y voy a hablar de una experiencia. En el 2020 tuve ocasión de viajar a Qatar, a Doha con mi esposa, y por alguna razón le pedí a este señor que me dejase tomar una foto de él y su esposa, ¿cierto? Que son cataríes. Y él me dijo, no, no, un momentico, guarde la cámara, usted me toma la foto a mí, pero a mi esposa usted no le toma fotos, si no quiere tener algún problema. Entonces, las mujeres en el mundo islámico están relegadas a ser esclavas sexuales en muchos sentidos. No tienen derecho, no pueden manejar. Ahora salió recientemente en Afganistán que van a tener que volver a usar la burka, ¿cierto que sí? O sea, están, mejor dicho, estos sí son los campeones del machismo, los musulmanes.
los campeones. Obviamente dentro de ese mundo musulmán hay unos más fundamentalistas que otros, ¿verdad? Más machistas que otros, ¿cierto? Por ejemplo, Beirut, el Líbano, es mucho más abierto, el Líbano es más abierto, pero lo que es Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, todo eso, los Emiratos son tremendamente machistas. Dubái, por ejemplo, es más abierto, Qatar es mucho más cerrado en ese cuento. Las mujeres tienen un papel, entonces allá no haces tú negocios con las mujeres. Tú no ves una ejecutiva catarí, tú no ves una ejecutiva árabe, no, porque es que las mujeres están para otros menesteres distintos, ¿cierto que sí? Entonces, esos sí son bastante machistas. Quiero compartirte un ejemplo. Por favor, por favor, por Justamente de favor, este tema. por Nosotros favor. en México tenemos una empresa mexicana que opera en Arabia Saudita. Y este caso nos lo compartió el dueño de Kitsania. Ubicas Kitsania, me imagino. Tal vez sí. Ok, Déjame, sí. él creó un concepto de ciudad de los niños, donde los niños es una pequeña ciudad donde juegan a ser adultos. Yo Y conozco, aquí también lo hay, sí, conozco, sí. ok, Sí, sí. entonces es el mismo dueño, él empezó a crecer, o sea, abrió en México, empezó a crecer y empezó a abrir en otros países. Y entre ellos abrió en Arabia Saudita. Error de cálculo, se le olvidó que las mujeres no trabajan en Arabia Saudita. Se le olvidó que las mujeres no manejan en Arabia Saudita, Ay, sí, ¿no? claro. Entonces, ese negocio es para que los niños se diviertan y los padres se vayan a hacer otras cosas. Claro, aquí lo tenemos. Extraordinario tu ejemplo. Entonces, claro, no lo va a funcionar. No, espérate. Ellos habían generado un presupuesto para abrir un Kitsania como en México, como en cualquier país donde Sí. ya hay equidad de género hasta cierto punto, Mm, y se le olvidaron estos pequeños detalles. Entonces, Pero chin, nada ya de tengo el pequeños. capital, ya tengo todo, y además las mismas actividades que hacen los hombres no podían hacer las niñas, o sea, los niños no Mm, podían jugar a lo mismo que mm, hacen las niñas. Entonces mm, se les duplicó el presupuesto para abrir Kitsania, mm, porque hay algunos papás que sí quieren llevar a sus hijas a jugar, mm. pero los hombres no pueden estar donde están las niñas, o sea, no No. pueden ser monitores, así se les llama como al maestro que está ahí Mm, jugando con ellos. mm. Entonces tuvieron que pedir permisos especiales para que hubiera mujeres que Ay, trabajan en Kitsania y la parte de hombres pues no estaba tan golpeada, por decirlo de alguna manera, y fue todo un tema las negociaciones para que se lograra abrir un Kitsania allá. Insisto, en primera, porque el modelo del negocio es mixto de Kitsania y tuvieron que separarlo, actividades para niñas, actividades para niños, ¿no? no. Entonces a las niñas las mandaron a la cocina y les ponían su cocinita y les ponían Mm, todo ese tipo de cosas, y a los mm. hombres les pusieron su área para manejar, o sea, Claro, claro, claro. y la segunda fue el contratar mujeres que pudieran operar Kitsania en Arabia Saudita. Entonces, fue un elemento súper importante que en su momento como que lo sospechaban, pero se les fue la onda y se les duplicó el presupuesto para abrir Kitsania. Y como ya está cantado, o sea, Mm, ya se había dicho mm, que se iba a abrir Kitsania, mm. pues tuvieron que hacer un mega esfuerzo para poder abrirlo y está funcionando, si no mal recuerdo, actualmente. Pero mira qué ejemplo tan maravilloso. No, no, yo no lo pude haber hecho mejor. Mira, es la cultura lo que afecta los números, la rentabilidad y la viabilidad de los negocios, ¿cierto que sí? Es la cultura, la cultura. Maravilloso ejemplo, maravilloso ejemplo. Y entonces eso es lo que determina una compañía que es etnocéntrica. ¿Y qué es etnocéntrica? Es creer que los valores que tenemos, las creencias, las podemos trasladar de copy y pegue de un lugar a otro, ignorando, asumiendo que todo el mundo es igual a nosotros. Y eso no es así. Claro. Ok, maravilloso ejemplo. Ahora, mira esto. Esas son las playas. Una mujer de bikini, una mujer por el mundo de la yihad, con sus creencias religiosas, se tiene que bañar así, ¿cierto? Bueno, mira entonces cuáles son los países más masculinos y más femeninos, ¿cierto?
Mira, Colombia está entre los bien masculinos, igualmente rojo intenso como México, ¿eh? Pero mira aquí también, ¿cierto? Que es China, ¿cierto? Bien masculino. Japón, Australia, mira. En cambio, aquí estas sociedades escandinavas son clariticas, clariticas, ¿eh? Bueno. Otro, el individualismo versus el colectivismo, ¿cierto? Entonces, en una sociedad individualista los miembros tienden a tomar decisiones de forma independiente y se preocupan por sí mismos y por sus familiares más inmediatos. Algunas culturas nacionales son individualistas. ¿Cuáles son? Estados Unidos. O sea, donde se privilegia es el ego, ¿cierto que sí? Australia, Inglaterra, o sea, aquellas que tienen origen anglosajón son tremendamente individualistas. Aquellas como los latinos, Guatemala, Pakistán, India, son tremendamente grupales, donde importa mucho la jefa, el clan familiar, el grupo de trabajo, ¿cierto que sí? Son muy colectivistas, ¿cierto? Entonces, los lazos, entender esos lazos es muy importante, porque mira, si tú vas a hacer un negocio en México o vas a hacer un negocio en China, vas a encontrar el papel, por ejemplo, de la mamá en Italia, el papel de la jefa en México, el papel del abuelo en China, del señor adulto, puede ser que finalmente es el que va a tomar la decisión y tú no lo sabes, ¿o no? Sí, 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 definitivamente. Entonces eso es bien importante, ¿eh? Entonces, mira, el colectivismo, el individualismo, mira, los países más individualistas están bien oscuros y los otros pues menos oscuros, ¿cierto? Ok, Correcto. mira, aquí no quiero pasarla. ¿Cómo consideras tú que es México? De 1 a 100 en colectivismo. Así como está ese color, o sea, tiene sus matices individualistas, pero es colectivista en general. Y eso viene desde la educación familiar, ¿no? Si compras una paleta para el sobrino, le tienes que comprar paleta para toda la familia, o sea, es Ajá. muy, muy nuclear, muy... Y a mí me parece, yo me sigo considerando una ciudadana del mundo y me fue un poco sencillo dejar a toda mi familia. Para que te des una idea, somos 70 miembros de mi familia ¿Cómo? Opa. actualmente. Híjole. Y yo tomé la decisión de venirme sola, completamente así, sola, Mm, a Yucatán. Entonces, toda mi familia estaba como con pestañas así paradas, ¿cómo te vas a ir sola? ¿Y qué tal si te pasa algo? Y ya sabes. Entonces, aquí soy una mujer valiente que dejó a toda su familia en Ciudad de México, mm, y a lo mejor pues mi sistema familiar está cambiando, mm, pero las personas no se atreven a hacerlo. O sea, mm, pueden encontrar oportunidades de trabajo mejores, mm, ¿no? En otros mm, lados, pero mm, les pesa más la familia y entonces mm, es un rubro donde la gente primero elige a la familia y aguantarse y no crecer, a decir, mm, bueno, porque te amo, ve a crecer, ¿no? Para mi mm, mamá que le costó un poco ser más abierta, porque yo soy de mente muy abierta, se tuvo que adaptar a la hija que le tocó. mm. ¿No? Pero Pues lo, al inicio era de quédate, no te vayas, claro, ¿cómo le vas a hacer? claro. Entonces, Pero mira que lo que tú estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque, a ver, mi hijo mayor apenas se independizó hace 4 meses y tiene 35 años. Entonces nosotros cuando los hijos se quedan toda la vida en la casa, en el hotel, mamá, porque esto es un hotel, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí no tiene que poner un peso, ¿eh? Esto es un hotel, ¿cierto? Hotel de amor, pero hotel, ¿cierto? claro, Entonces nosotros lo llamamos que en Colombia hay como una esponjilla de aluminio con la que tú fregas las ollas y que dura muchísimo. Y hay una marca comercial en Colombia que se llama Bombril. Entonces dice que un hijo de esos dura más que una esponjilla de aluminio en la casa. ah, ya, 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 ok,
Ok, sí, sí, sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Los chicos no se quieren casar, quieren estar toda la vida en la casa, toda la vida en la casa, pero eso es muy delicado porque si tú quieres que los hijos sean adultos, déjalos que se equivoquen y mándalos para Mérida para que ellos vuelen, para que no sigan volando con mis alas, sino con sus propias alas. Esa es la forma como la gente madura. Vaya usted allá a ver qué le pasa. A partir de eso, usted va a aprender y va a valorar el papá y la mamá que tienen y aprenda a ser adulto. ¿Sí me entiendes? Y creo que esto Pero también mira, viene del contexto, Jorge. O sea, yo me analizo versus mi familia, ¿no? Y yo estuve rodeada de mucha gente escandinava, donde ujú, y lo acabo de entender ahorita, o sea, mis amigos, la mayoría franceses, españoles de Inglaterra, de todo, del otro lado del charco, y llegaban aquí a los 20 años, 22 años, 23, a lo mucho llegaban a México, ¿no? O sea, ya no vivían ni siquiera en su propio continente, ya vivían del otro lado del mundo. Entonces, para mí eso fue normal y introducir eso a mi familia sigue siendo un shock para ellos. O sea, claro, total. y a la fecha te puedo decir que me siguen reclamando el por qué me vine. Ay, no. ¿Qué onda? Óyeme, pero sabes que esto es muy importante en el tema de los negocios porque las personas que sean capaces de desarraigarse, eso va a tener implicaciones desde el punto de vista de la superación como profesional, como ejecutivo, como hombre de mundo, como ejecutivo del mundo, ¿cierto? Si tú te quedas aferrado al pasado, pues entonces no vas a aprender, ¿cierto que sí? No vas a aprender. Fue lo mejor que pudiste haber hecho tú, irte para probarte, para saber que eres capaz, ¿cierto? Y ya, y mira, ya lo estás haciendo, ¿eh? Entonces, ¿eso qué significa? En México es solamente un puntaje del 30, una sociedad muy colectivista, y eso se manifiesta en un compromiso cercano a largo plazo con el grupo, con los miembros del grupo, ya sea con la familia extendida, o sea, con los tíos, con las tías, como tú dices. La lealtad en una cultura colectivista es primordial y anula la mayoría de los demás normas y reglamentos sociales. Las sociedades fomentan relaciones sólidas aunque vivimos según Bauman en una sociedad líquida. Sigmund Bauman, ¿sabes quién es Bauman? ¿Cierto? Vivimos en una sociedad líquida, ¿cierto? Por la Sí, pérdida de valores, los chicos, en correcto. las que todos asumen la responsabilidad de los demás miembros del grupo. Entonces, ignorar en los negocios, en ese conocimiento que tengo que tener del cliente, de la otra parte, su clan familiar en México, es mortal. No hay negocio. Entonces voy a platicar de eso. Me llevo un cliente que vivía en Ladrón de Guevara. Yo me quedaba en Ladrón de Guevara en Guadalajara y me invita a su finca a comer tortas ahogadas, a tomar Don Julio reposado con sus hijos, con su jefa, con su esposa. Ya la relación pasa a otro nivel, no sé si me hago entender, de la fría oficina a que vaya a la hacienda, a que vaya al rancho y vamos a comer tortas ahogadas. Ya ahí es otro boleto, ¿sí me entiendes? Claro. Y eso compromete porque estamos ya hablando de tema personal, ¿eh? Y los mexicanos son muy de eso, que les gusta mucho ese conocer el otro, la parte personal del otro, ¿sí o no? Y acercarlo al clan familiar, inclusive para los negocios, ¿cierto? Y tú tienes que saber lidiar con eso, ¿eh? Sí, ¿Cierto? sí, definitivamente. Muy importante. Bueno, ahora, hay otra dimensión que llama la evasión a la incertidumbre y la aversión al riesgo. Ese índice de la evasión a la incertidumbre explica cómo los miembros se sienten al manejar situaciones desconocidas. Hay culturas que no tienen miedo al riesgo y que son capaces de tener control sobre situaciones inesperadas, ¿cierto? Pero hay culturas que no les gustan las cosas, no les gustan lo inesperado, no les gustan las sorpresas. Es decir, algo. Hay unas, por ejemplo, que son Japón. O sea, ¿por qué? Porque el riesgo les genera tensión, ansiedad. En Japón no les gustan las improvisaciones. En Alemania no les gusta que tú les estés bajando permanente el precio, porque si le estás bajando el precio, les estás diciendo que no eres serio de entrada. Así me hago entender. Ellos no te están pidiendo, recateando cosas, no. A los rusos no les gusta, sí. O sea, hay países donde hay preferencia por situaciones donde se tenga control. ¿Cierto que sí? Pero en los países latinos
estamos muy acostumbrados a la incertidumbre, ¿o no? Sí, claro. Y eso es muy importante cuando pasamos una cotización, cuando ponemos, cuando algo pasa de manera inesperada y tenemos que decir, ve, no salió la producción, no salió de la calidad que esperaba. O sea, a la gente no le gusta eso, no le gusta eso, no le gusta eso, no le gusta. Para nada, para nada. Tuve un negocio por $315,000 con un cliente muy importante en el DF. Me costó 11 meses cristalizar ese negocio y quedó mi compañía súper mal. Me tocó coger un avión, irme para allá a renegociar por los problemas de calidad que tuvimos. Se perdió el cliente y el cliente le compraba a un proveedor local. Estamos hablando de un cliente que tiene 3,600 personas cosiendo. Imagínate tú. Y quedamos mal, quedamos mal. Entonces, eso no puede, tenemos que entender eso. Si es entre latinos, vaya y venga, nos entendemos dentro de los incumplimientos, pero cuando son culturas de bajo contexto, como los alemanes, los ingleses, los canadienses, los americanos, ellos no les gustan las sorpresas. Entonces, esas situaciones ambiguas de un lado, del lado del centro, no les gustan. Entonces, mira tú, los países que detestan la incertidumbre son los más oscuros. Mira, México es un país que no lidia mucho con la incertidumbre, quiere tener el control sobre las variables. ¿Sí? Sí. Tiene más o menos el mismo color de Colombia, pero por ejemplo, estos países europeos no les gusta la incertidumbre, no les gusta. En Estados Unidos son relativamente tolerantes con la incertidumbre un poquito más, Sí, pero ¿cierto? los más no, sí, está complicado. Ujú. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estará México en ese tema de la incertidumbre? Bueno, hay un concepto maravilloso que no sé si tú lo conozcas o los chicos conocen, que se llama buca. No, no lo conozco ese. Y ese concepto ha tornado, ha ganado mucha representatividad a partir del COVID, ¿cierto? Es Sí. un concepto que viene después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza mm, la cortina de hierro, aparece un concepto. Cuando se cae el muro de Berlín después, en 9 de noviembre de 1989, también nace un concepto porque no se sabía qué iba a pasar porque cabe el modelo socialista. Entonces los americanos crean un concepto que se llama VUCA. ¿Y qué significa? VUCA es que el mundo es cada día más volátil, cada día más incierto, cada día más complejo y todos los días más ambiguo, más ambiguo. Ahora, este concepto buca ya está siendo reemplazado por uno que se llama el concepto BANI, B-A-N-I, ¿correcto? BANI. Después les podría platicar sobre el uno y el otro, pero aprender a lidiar hoy en un mundo con las enseñanzas del COVID, con la guerra entre Ucrania y Rusia, que no la esperábamos, vivimos en un mundo completamente incierto, ¿o no? Sí, completamente. Complejo, incierto, ambiguo, o sea, no tenemos control sobre las cosas. Entonces, eso es difícil para algunas personalidades. A mí me ha dado mucha lidia entender que el mundo no lo puedo planear y que se sale de mi control. Particularmente lo declaro, ¿cierto? Claro. Sí, sí, Bueno, sí. entonces, ¿cómo está México en esto? México tiene un porcentaje de 82% en esa dimensión y por lo tanto tiene una preferencia muy alta a evitar la incertidumbre. A evitar la incertidumbre. Corrijo lo dicho antes, los colores más claritos es a evitar la incertidumbre. Los países que exhiben una alta evasión de la incertidumbre mantienen códigos rígidos de creencias, y ustedes son de creencias y de comportamientos, y son intolerables con el comportamiento y las ideas ortodoxas. ¿Cierto que sí? En esas culturas existe una necesidad emocional para las reglas, porque como yo necesito quien me lidere, ¿te acuerdas? ¿Quién me mande o no? ¿Cierto? Sí, Incluso, completamente. incluso si las reglas nunca funcionan. El tiempo es dinero. La gente tiene un impulso interno de estar ocupado y trabajar duro. La precisión y la puntualidad son norma.
¿cierto que sí? Sí. En aquellos que así lo quieren. La innovación puede ser resistida, hay mucha resistencia al cambio. La seguridad es un elemento importante de la motivación individual, ¿cierto? Bueno, otro sería la orientación a largo plazo versus el corto plazo, ¿cierto? Entonces, hay sociedades que, por ejemplo, privilegian el ahorro, incentivan a la gente a invertir, ¿cierto que sí? Entonces, ser perseverante bien, tienden a adaptar tradiciones en contextos modernos. Entonces, países como China, Corea, Japón y Asia son sociedades y los musulmanes son sociedades de largo plazo. Y voy a explicar el por qué. Tú vas como latino a hacer un negocio a un país árabe y el árabe te dice, ya nos pusimos, señor Vélez, de acuerdo en todo, pero inshallah, no se le olvide de usted, inshallah. ¿Y qué significa inshallah en árabe? Si Dios quiere, si Alá quiere, ¿cierto que sí? Entonces, Alá no me ha mostrado todavía las señas para yo firmar el contrato. Y aquí no hay afán, o sea, no hay prisa, porque los tiempos en Oriente, en Japón, en Asia y en los países musulmanes son con una concepción distinta a los tiempos en Occidente. No sé si me hago entender. ¿Me Nosotros explica, tenemos, puedes profundizar en eso un poquito más? sí, nosotros tenemos muchas prisas. Nosotros vivimos en un mundo de prisa. Los gringos viven de prisa, los latinos vivimos de prisa. Los orientales tienen todo el tiempo del mundo para que las cosas pasen. Allá no hay las prisas, porque conciben la vida distinto. Ok. No sé si me hago entender. Sí, sí, O sí, sea, un sí. budista, un sintoísta que no sea católico, ve la vida con una concepción del cronos, del tiempo, muy distinta. O sea, por eso es que la gente allá tiene tiempo suficiente, llegan a 100 años, así, porque es que no hay la prisa, porque la concepción del mundo puede ser distinta y lo es en cuanto a la riqueza, por ejemplo, ¿cierto? En la India, por ejemplo, una persona se sienta a meditar al lado del Ganges y él no está pensando cuánta plata tiene en el banco. No sé si me hago entender, eso no es Sí. importante. Lo importante es ganar el espíritu, ganar, ganar la bendición de Nirvana, de todas sus creencias religiosas, de Shiva, de todo esto. O sea, la recompensa religiosa y espiritual es más importante que el dinero. No sé si me hago entender. Claro, sí, por supuesto. Tú no puedes ir con los ojos de un mexicano a la India y decir que en la India son pobres. No, en la India no son pobres para nosotros que tenemos un referente de acumulación de riqueza distinto, pero ellos allá pueden vivir con $3 al día. ¿Sí me entiendes? Y Sí, completamente. no se consideran pobres, pero lo que pasa es que no tienen Jaguar, ni tienen BM, ni Mercedes. Pero es que los conceptos, los patrones de riqueza de nosotros no pueden ser aplicables en la India. No sé si me hago entender. Sí, completamente. Entonces, eso habría que apreciarlo. Nosotros somos muy cortoplacistas, los colombianos somos muy, entonces nosotros invertimos y queremos que el retorno de la inversión sea en cuestión de un año. No, 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 no. Y eso en los negocios internacionales es muy importante, porque es que tú crees que tú vas a ir a México y entonces vas a traer pedidos o contratos por $1 millón en tu primer viaje y que te están esperando en el aeropuerto Benito Juárez, te ponen el red carpet y hay un mariachi tocando la negra y así no es, hombre. Tienes que picar mucha piedra para poder hacer los negocios. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, somos muy inmediatistas. ¿Tú crees que los mexicanos son inmediatistas o son largoplacistas? ¿Tienen paciencia para esperar los resultados? Depende. A ver, Mira, yo yo escucho. pensaba, yo pensaba que éramos muy, muy acelerados, ¿no? Sí,
que tú Sí. quieres comer el mundo, que con el tiempo entendí que cada cosa lleva su tiempo y creo que ahorita mi manera de pensar es más como la de los budistas hedonistas, aunque soy católica. Ujú. Este, pero aquí en donde yo vivo, pues son muy tranquilos. Claro, porque es que no vives en el DF, allá no están preocupados por estar haciendo negocios y por ser ricos, sino por ser felices. Y Sí. la riqueza no tiene nada que ver con la felicidad. Pero eso también hace quedar mal, porque, por ejemplo, yo soy una persona, hace ratito platicábamos de que somos muy perfeccionistas, ¿no? Ujú, Yo soy muy puntual, fui criada por un papá muy estricto, muy exigente, que es médico, y él me decía, Nayeli, tienes que llegar, o sea, si tú dices a las 10 es a las 10 y llegas 5 minutitos antes para darte un colchón, ¿no? ujú, Y me decía, porque yo trabajo con vidas humanas y por ujú, 5 minutos que llegue tarde el paciente se me muere, ¿no? Entonces se ujú, me quedó muy grabado pues ese asunto. Entonces ujú, toda mi vida he acostumbrado a la gente a mis tiempos, ¿no? ujú. Aquí me ha costado muchísimo trabajo adaptarme en esa cuestión de tiempos porque me dicen a las 10 de la mañana y llegan a las 3 de la tarde, ¿no? Así es. Y como yo necesito cierto, por ejemplo, un plomero, ¿no? Ujú, Que me puede hacer toda la plomería de mi casa y que además me va a cobrar caro, ¿no? ujú, Quedo yo de verlo a las 10 de la mañana y me llega a las 3 de la tarde y tiene que pasar otro día para poder traerme las cosas, para que se ponga a ujú, trabajar y otra vez va a ujú. llegar, no va a decir a las 8 de la mañana y va a llegar a mediodía. Así es. Entonces, híjole, a mí o sea, aquí me ha costado muchísimo trabajo Ujú, lograr que la gente se acostumbre a mis tiempos, ¿no? ujú, En Ciudad de México me era muy sencillo porque yo les decía, a ver, nos vemos a las 10 de la mañana y si no, pues a las 10 de la mañana tú dime a qué hora, ¿no? Ah, pues a las 11 va, perfecto, pero si no llegas a las 11 ujú, se acaba el negocio y ya no. Aquí me ujú, ha costado trabajo adaptarme porque no conozco aún mucha gente ujú, que si es un plomero, contratar a otro plomero y si contrata a otro plomero, pues va a ser lo mismo, ¿no? ujú, Entonces, es una cultura bien diferente ujú. y donde ellos Pero, prefieren el fin de semana largo porque se van ujú, el fin de semana de fiesta y están felices ujú, y trabajan de lunes a jueves, ¿no? Porque ujú. el viernes ya es otra vez la fiesta, entonces Claro, es claro. complicadísimo. Ujú. Pero no te creas, mira, yo estaba haciendo negocios con un departamental, una tienda departamental que yo diría que es la más importante de México, que es el Palacio del Hierro, ¿cierto? Con un comprador del Palacio del Hierro le envié por DHL unas muestras, ¿cierto? Y cuando llegué a hacer el negocio, él ni siquiera sabía que le había enviado las muestras y yo había hecho una agenda con 2 meses de anticipación. Entonces le decía a la niña, Lupe, no sea usted malita, busque las muestras del señor Vélez, ¿eh? Y nunca las pudieron encontrar y me tocó pagar $150 más para volvérselas a enviar. Estoy hablando de un comprador que por respeto, no digo su nombre, no sé si exista, a toda madre, porque todos ustedes son a toda madre, son queridísimos, hombre, pues te apapachan, te quieren, son atentos, mejor dicho, yo los he visto más querendones para para la relación, pero cuando se trata ya de chambear es otro tema, ¿cierto? Como hemos dicho, ¿cierto? Óigame, y eso pasó con un comprador del Palacio del Hierro, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tal, eh? Y tengo experiencias con Aurrera, con todos tengo experiencias, con todos, con todos, con todos, con Liverpool, con todos tengo experiencias, ¡Qué con todos. vergüenza! No, no, hombre, porque si dijéramos que es un señor, pues hombre, es un señor, no, no, estamos hablando, hombre, una compañía que tiene 130 años, el Palacio tiene 126 años de existir, no empezó ayer, ¿eh? Pues, bueno, pero obviamente sigo queriendo mucho el Palacio, soy todo Palacio, así ya me han quedado mal, pero bueno, soy todo Palacio, ¿eh? Bueno, Sí, 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 es eh, complicado. lo, lo bueno de esta plática es que esta plática, como dicen ustedes, la pudiera dar a alguien que no hubiera
haber ido tantísimas veces y que no los quisiera tanto, pero esta plática es interesante es por el conocimiento que tengo de ustedes, cómo la puedo poner en el contexto de ustedes, no sé si me Claro, hago entender. claro, no, definitivamente. Bueno, entonces aquí tenemos el mapa del Short Term Orientation y del Long Term Orientation, ¿cierto? Bueno, está ahí mezclada. Bueno, vamos a hablar que en ese término del long term y el short term, el puntaje de México es bajo. ¿Por qué? Porque es muy inmediatista, ¿cierto? 24/100 significa que es una cultura muy normativa. Las personas en tales sociedades tienen una gran preocupación. ¿Por qué? Por establecer una verdad absoluta. Son normativos en su pensamiento, muestran gran respeto por las tradiciones, es muy importante. Una propensión relativamente pequeña a ahorrar para el futuro y un enfoque en lograr resultados rápidos. Y cuando hablamos de las tradiciones, no sé si les platiqué sobre la Virgen en Zapopan. ¿Yo les platiqué o no? No, no. No, bueno, hago una agenda en Zapopan, en Guadalajara. Entonces, con anticipación, llamo ese día de la agenda con el empresario y me dice la secretaria, no, no sea usted malito, señor Vélez, el licenciado está cargando la Virgen. Y yo, ¿cómo sí? Pues si él tenía cita conmigo, nos quedamos de ver. Y dice, no, él no va a venir hoy, está cargando la Virgen de Zapopan. Y le digo, yo qué sé, yo vine de Colombia, yo qué sé de qué virgen, yo qué sé, iba a saber de que estaban cargando la virgen. Ah, pues no sabe usted, hay más de 500,000 gentes cargando la virgen, toda la noche hasta mañana, tiene usted que llamar pasado mañana. Y yo pagando un hotel de $150 y el otro cargando la virgen. ¿Qué iba yo a saber eso, hombre? Entonces, mire lo que eso significa cuando tú no conoces las tradiciones religiosas, a qué están apegados, qué días chambean, qué días no chambean, cuán importante es la Virgen. Sí, sí, sí o no. Sí, ¿Sí o no? me pasó algo parecido en una empresa americana judía que opera en México. Entonces, el reto en esa empresa era aumentar la productividad porque se tienen que celebrar los días judíos, se Ujú, celebran los días mexicanos, los días ujú, católicos y los días ujú, americanos. ujú, Entonces, ¿cómo aumentó la rentabilidad si casi por días festivos no trabajan? ujú. O sea, es retante, sí es retante. Claro, pero ¿cómo? Eso no está en Wikipedia, que el señor Almada se vaya a cargar la Virgen, hombre. Eso no está en Wikipedia. Esto es una maravilla, hombre. Mire, hay otro que se llama la complacencia, o sea, la indulgencia versus la moderación, ¿cierto? La moderación. Esa dimensión examina la importancia de la felicidad y el control de la vida. Hay sociedades con un alto índice de complacencia, o sea, de indulgencia, ¿cierto? Permiten a las personas satisfacer libremente necesidades, deseos, especialmente, discúlpenme acá que se me fue el dedito, ¿eh? Aquellos relacionados con disfrutar la vida y ser y divertirse. En cambio, hay sociedades que son moderadas, o sea, se reprimen, ¿cierto? Sus impulsos los reprimen porque son disciplinados, tienen una disciplina moral en alta consideración y tienden a ser un tanto más pesimistas que optimistas. Hombre, y ustedes dirán, ¿qué importancia tendrá eso? Muchísima importancia. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a poner un spa, ¿cierto? En un país como Japón, en un país donde la disciplina es espartana, en un país como Alemania, en un país donde sea más importante la moderación en el gasto que la indulgencia de estarse premiando permanentemente, ¿cierto que sí? Vas a fracasar. Lo mismo que tú ponías ahorita con el cuento de los chicos en el divertimento, ¿cierto? Entonces, mire la importancia de eso. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo es México en indulgencia? Mira, Súper indulgente. súper indulgente, Colombia igual, muy indulgente. No estamos premiando todo el día y a toda hora. Ay, no, hombre, comámonos el cono. Si estás en dieta, no, pues eso no importa, mañana arranco otra vez, ¿sí o no? Somos indulgentes y eso es buenísimo para aquellas compañías que se quieran implantar allí en temas de divertimento, de satisfacción, de ego, del self, o sea, sí, yo primero que todo, ¿eh?
¿Importante o no? Sí. Entonces, mire el puntaje de ustedes, 97% indulgentes. Ok. Las personas en sociedades clasificadas con alta puntuación en la indulgencia generalmente muestran una disposición a realizar sus impulsos. Bueno, ya lo he dicho. Situaciones situaciones de importancia del tiempo libre, ¿cierto? De gastar el dinero rápido, el ahorro. Por ejemplo, una compañía financiera que venda planes a futuro para ahorro no sería el país, México, porque la gente gana y quiere gastar rápido porque hay que ser feliz, mañana no existe. Y ese es uno de los aprendizajes del COVID. Como el mundo es incierto y nos puede dar COVID, gastemos hoy. Eso es lo que tiene disparada la inflación y la demanda en todas partes, ¿o no? Más o menos entre eso, el narcotraficante y la guerra en Rusia, creo Todo. que subió muchísimo la inflación por eso, sí. Ajá. Otro, el monumentalismo versus la modestia. Entonces, ¿qué significa el monumentalismo? Es sinónimo de una sociedad que premia a las personas que son, metafóricamente hablando, como monumentos, orgullos e inmutables. Y lo contrario sería sociedades que son de bajo perfil, una sociedad que premia la humildad y la flexibilidad. Entonces, mira esto, preguntan a Cristiano Ronaldo, ¿usted cómo vio el equipo? No, pues el equipo le doy un 9 puntos, pero a mí me doy 10 en el score, ¿cierto? Entonces, México sí que tiene monumentos. Entonces, estamos hablando de Natalia Legarreta, tenemos pues todos los cantantes, mejor dicho, tenemos todos los monumentos del mundo. Lo mismo en Colombia, ¿o no? Sí, 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 sí. Tenemos personajes, influencer. Vea, aquí en Colombia, Luisito, que es un youtuber que ven en millones de países en Latinoamérica. Ese es el dios de los exalumnos míos, Luisito, lo que diga Luisito. Bueno, ¿cierto? Entonces, son muy monumentalistas en México, ¿sí o no? Sí, Y entonces, ¿qué importancia tendrá eso en los negocios internacionales? Una importancia muy grande, porque yo tengo que buscar esos monumentos vivientes para poder hacer campañas de publicidad, que son personas creíbles, que tienen personas que tienen influencia, ¿cierto? Influyen en las decisiones de compra de mucha gente, ¿o no? ¿Cierto? correcto. Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces, este es el puntaje de México, ¿eh? Entonces, 81 en el Power Distance, 30 en el individualismo, en el masculino 69, en la incertidumbre 82, en la orientación a largo plazo 24 y en la indulgencia 97. Pero miremos, por ejemplo, Estados Unidos y Japón. Ese es el comparativo de Estados Unidos y Japón. Sí, Muy masculino Japón, 95 con relación a 62 de Estados Unidos, ¿cierto? ujú. Bueno. Muy bien, entonces miremos, por ejemplo, que hay un contexto que se llama culturas de alto contexto, ¿cierto? Se caracterizan por su alta orientación a grupos internos o subgrupos, por relaciones que duran mucho tiempo y generan expectativas conocidas. La familia es un ejemplo de una cultura de alto contexto a nivel global. Japón, Corea son ejemplos de culturas excepcionalmente de alto contexto. México, todos los países latinoamericanos son culturas de alto contexto. Esas culturas de alto contexto, lo importante es la relación, no el negocio. Es más importante que se pierda el negocio, pero sigo siendo amigo del cliente. Y si alguna cosa paso, acudo a tácticas o estrategias como invitarte a un tequila, invitarte a cenar, invitarte a comer para solucionar el problema. No sé si me hago entender. ¿Sí? El incumplimiento, todo aquello. Todo gira en torno a la relación. Más importante la relación. Y las cosas son explícitas, perdón, no son explícitas, son indirectas, el lenguaje es indirecto. No se dicen las cosas como se sienten, sino que se le da vueltas a las cosas. Decimos en Colombia dorar la píldora, ¿cierto? Le damos vueltas a todo. No somos directos en los argumentos. Bueno. ¿Qué pasa con las culturas de bajo contexto? Aquí es más importante el negocio que la relación y lo importante no es lo que tú digas, sino lo que está contenido en el contrato. O sea, las leyes son las que rigen la relación. No sé si me hago entender.
las leyes, el tema legal, lo que hablamos del negocio entre Caro y tú, no hubo contrato de por medio. Entonces, aquí, estas culturas, las costumbres pasan a un segundo plano, ¿cierto? Entonces, es importante observar eso. Entonces aquí tenemos un comparativo de la variable, de estas variables de culturas de alto y culturas de bajo contexto. Entonces, en las de variables de hábitos de alimenticios y comida, la cultura de alto contexto, la comida es un acontecimiento social. Tú a un japonés, a un chino, no le puedes despreciar la comida, porque ellos no hacen los negocios en las oficinas, sino en los snacks, en los restaurantes, correcto. Entonces, la alimentación, la comida es un acontecimiento social. En cambio, para los americanos o los alemanes o los ingleses, tú puedes hacer un negocio comiéndote un hot dog, un takeaway, una comida rápida. Eso es irrelevante. No sé si me hago entender. Sí. Muy bien. El hábito del trabajo. En las de alto contexto, la orientación por relaciones son a recompensa con base a la antigüedad. El trabajo es algo necesario. En cambio, en las de bajo contexto, orientación por tareas, recompensas con base en logros. El trabajo es algo de valor, ¿cierto? Sí. En la comunicación del lenguaje, en el alto contexto, la comunicación es indirecta, implícita. En cambio, en la otra, la gente te dice, no me sirve, no me gustó, lo rechazo, se lo devuelvo, ¿cierto? Bueno, los amigos y la familia, la orientación a los demás, la fidelidad, el respeto por los mayores. En la otra no, orientación hacia uno mismo, somos individualistas, se valora la juventud. Los valores y las normas, hay conformidad de grupo, por eso hay alta, larga distancia del poder y en lo otro hay independencia, confrontación y conflicto. En el aspecto físico, como tú te vistas, vas a decir de qué jerarquía eres, de qué clase social eres. En cambio, en los Estados Unidos la vestimenta es para cada ocasión, hay variedad y la vestimenta no denota tu posición jerárquica ni en la sociedad ni en la empresa. Las creencias y las actitudes. Hay diferencia entre sexos jerárquicamente respecto a la autoridad. Los individuos aceptan su destino. En cambio, en las de bajo concepto hay igualdad entre sexos. Desafío a la autoridad, los individuos controlan su destino. Sentido del yo y del espacio. Aquí en las de alto contexto hay reverencias, la genuflexión en Japón depende de la autoridad de la persona, tú a un compañero solamente bajar la cabeza, pero si viene el presidente de la compañía tienes que hacer una reverencia mayor. En cambio, aquí en el bajo contexto hay un apretón de mano y ahí están los países que obedecen a lo uno y a lo otro. ¿Cierto? Bueno, yo quise mirar que hay una íntima relación en todas esas variables, ya casi vamos a terminar, en todas esas variables con los indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, índice de percepción de la corrupción entre 180 países. Colombia ocupó el puesto 92 en corrupción, México ocupó el puesto 124 en corrupción en el mundo. Dinamarca es un país cero corrupción casi. O sea, de los países latinoamericanos, México de lejos es el país más corrupto, según la fuente que es la Transparencia Internacional del año 2021. ¿Tú crees que eso es cierto o no? Definitivamente. Y aquí se pierden 50 billones de pesos al año en corrupción. Tremendamente corrupto. Mucho más corrupto Colombia que Costa Rica, que Perú, que Chile. No, Perú es más corrupto que Colombia. Dos punticos. Brasil es más corrupto que Colombia, dos punticos. Pero Uruguay no es tan corrupto, solamente es 21 en el mundo. Colombia es más corrupto que Argentina. Mira esto. Sí. Yo pregunto, ¿tú crees que es importante mirar esto? O sea, ¿cómo impacta estos indicadores macroeconómicos el tema cultural? ¿Será eso importante o dejamos ahí? ¿Tú qué quieres? Creo que es importante mirarlos. Bueno, perfecto. ¿Y crees que existe, verdad, una íntima relación entre la cultura y los indicadores macroeconómicos o no? Definitivamente. Qué bueno. Mira, índice de percepción de la corrupción de 0 a 100 representa un país con una percepción de la corrupción, Colombia y países de referencia. Entonces, mira,
El índice de percepción de corrupción del 2020, Colombia obtuvo 39 puntos, leve por encima del nivel promedio de la región y más de 28 puntos por debajo del promedio. En toda América Latina es el naranjado, perdón, el naranjado es la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, y la línea azul oscuro es América Latina. Entonces, México es el país más mal rankeado ahí, seguido por Perú, por Brasil y después Colombia, en el tema de la percepción de la corrupción. Ahora, uso de soborno en el contexto de los negocios, Colombia y países de referencia. El 86% de los colombianos reconocen que en su sector se ofrecen sobornos. Colombia es el país más mal rankeado de todos. O sea, 86% de los empresarios colombianos dicen abiertamente que han recibido sobornos. Es impresionante, ¿o no? Sí. Muy bien. Porcentaje de personas que aceptaron sobornos a cambio de vender su voto en Colombia y América Latina. El barómetro global de la corrupción revela que el 4 de cada 10 colombianos aceptan sobornos a cambio de favores especiales para vender su voto. El país que más vende el voto en América Latina se llama México. ¡Qué vergüenza! Pero yo no quería traer, tú me dijiste, sigue mirando las No, es que diapositivas. está bien porque, digo, solo puedes ver, echar un ojo a la realidad y hacer un examen de Ahora, yo conciencia no si te estoy presentas. inventando estas diapositivas porque yo tengo la fuente aquí, que fue el informe de competitividad del gobierno colombiano, que habla también con informes de competitividad del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, organizaciones no gubernamentales. O sea, esto es una fuente fidedigna. Claro, sí. Sí, No, y te doy la razón, o sea, me hace match con toda la realidad, pero es un baño de realidad que dices, ¡ay! no, no, claro, pero yo te invito a que tú le muestres las de Colombia y seguimos ahí. Mira, ustedes están en el 50 y nosotros estamos de segundos. Pero necesitamos, o sea, qué bueno sería que en educación estuviéramos en 50, qué bueno sería Claro, que en el, o sea, no, pero pero, sigue. lo que pasa es que los chicos, ¿qué es un buen profe? ¿Qué es un maestro? El que dice la verdad, el que no tapa el sol con los dedos, ese es un maestro. No, Yo no, y sabes qué, o sea, te voy a confesar algo que me duele mucho, me duele muchísimo hablar de esto, pero es importante, importante, creo que mencionártelo. En 2017 yo tenía la empresa en Ciudad de México y mis ventas venían bajando desde el 2015. Anteriormente, igual que en cualquier país corrupto, los administrativos de la máxima casa de estudio, que no voy a decir su nombre abiertamente porque me duele el corazón, pero tú sabes cuál es, y que ujú. es reconocida una de las universidades más grandes de Ah, Latinoamérica. no, 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 le ponemos velas en Colombia, ¿eh? Bueno, ahorita te vas a decepcionar un poquito. ¿Qué empezó a suceder? Algunos administrativos vendían los exámenes para pasar un examen extraordinario. Ujú, Si no sabemos qué es un examen extraordinario para la gente que llega a ver este video, que es a nivel internacional. Son exámenes que al momento que un alumno no pasa la materia, les dan un segundo o tercer chance y con un solo examen que es pesado, pueden acreditar la materia. ujú. Entonces, este examen extraordinario los vendían en aproximadamente 50,000 Uy, pesos, que no. es equivalente como a $2,500 más o menos, los Ujú, administrativos de la UNAM. Y entonces se llegaban a juntar algunos chavos, ujú. 50 chavos se juntaban No, o 100 chavos, porque hay qué dos horror. versiones del examen, y lo compraban, No, ¿no? qué horror. Pero ahí no termina el asunto. Resulta pues ahí las ventas de mi empresa iban bien, porque no cualquier chavo, o sea, sí pone a pensar el hecho hago trampa, no hago trampa, ¿qué hago? Para no hacerte el cuento tan largo, vino WhatsApp, ¿no? Ujú, Y vinieron niños muy inteligentes
específicamente de la preparatoria número 8, ujú, y lo digo abiertamente porque todavía estoy enojada con ellos, ujú, este, ujú, egresados o incluso estudiantes activos de esta ujú, preparatoria, ujú, yo inicié en la empresa garantizando una calificación de 8, porque los niños estudian tanto ujú, conmigo que pasaban el examen, o sea, que pasaban, y pasaban con ujú, 8, ¿no? ujú, Entonces, el promedio de calificación en la escuela, cuando yo los entrenaba a nivel mental en matemáticas, era ujú, de 9.4 el promedio. ujú, Entonces, estos chicos que son buenos en matemáticas, que no estudiaron conmigo, he de ser el comercial, ¿no? Dijeron, pues mira, tú vas a estar en extraordinario, entonces métete tú al examen, le tomas una foto, me lo mandas, como yo ujú, soy bueno en matemáticas, te mando las respuestas por WhatsApp, ujú, ¿sale? Y entonces, estos exámenes o esta modalidad de trabajo empezaron a venderse primero en 5,000 pesos, que son aproximadamente $250, ujú, ¿no? Que era lo mismo que costaba mi curso ujú, y pues no me había pegado tanto en ventas porque ellos hacían el comparativo, bueno, le pago a Nash, donde voy a aprender o hago trampa. ujú. Entonces como que todavía no, bajaron el precio a 2,000 pesos y pues ya no había mucho por dónde decidir si iba a ser más fácil. Y llegaron al punto, te lo juro, donde se empezó a viralizar, incluso tú te metes a páginas de Facebook y donde Ujú, estos chicos ofrecen los servicios, se ujú. empezó a viralizar y terminó costando $25 Uy, no. de un examen. Pero lo peor del caso es que son miembros de esta máxima casa de estudio quienes Ya. compran los resultados y No, quienes lo venden también, o sea, son los propios alumnos. Entonces, increíble. imagínate cómo van a estar llegando a la No, universidad, no, 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 no. con qué elemento, no, o sea, yo Eso pasa, estaba parada de pestañas. eso pasa aquí, eso pasa igual. Igualmente pasa aquí. Igualmente, igualmente. Me Increíble. dolió muchísimo, o sea, me dolió Claro. muchísimo porque estamos hablando de la máxima casa de estudios y diciendo, bueno, Mm. estos son nuestros políticos del futuro, No, estos son no. los dueños de la Claro, empresa estos del son futuro. los líderes del mañana. Sí, 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 o sea, No, más no. allá que le pegaron las ventas en mi empresa y con el tiempo me fui a quiebra por esa razón, esa fue una de Mm. las razones, No, híjole, me dolió muchísimo el corazón. claro. Lo que hice fue hacerles un video reflexionando de la corrupción y llegaron clientes con nosotros que reflexionaron acerca del Ujú, asunto, pero sí es ujú. un tema muy delicado y Muy que complicado. duele, ¿no? Porque ya es cultural y lo aprenden desde chiquitos y son dealers Horrible, al final. horrible. Qué bueno. No, muy, 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 muy triste lo que dices, es cierto. Muy buen aporte. Mira, hablemos de índice del Estado de Derecho. Y cuando hablamos del índice del Estado de Derecho, estamos hablando de que debemos tener un Estado que respete las libertades individuales y la separación de los poderes públicos, ¿cierto que sí? Entonces, mira, México está en 113, es el más mal en Latinoamérica, en eso. La separación de los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿cierto que sí? Las cortes y la libertad de las libertades y los derechos humanos. Estamos rajados ahí. Nosotros también. Entonces, índice global de impunidad. Miren Colombia, el nivel de impunidad, tremendamente. Y nivel de impunidad en Colombia. A nivel internacional, Colombia se ubica al final del grupo de países con nivel de impunidad media. A nivel nacional, solo dos departamentos representan baja impunidad. El 57% de los territorios tiene un alto nivel, muy alto nivel de impunidad. Pero mira la impunidad de México, azul oscuro. Sí, es altísimo. La impunidad de Perú, azul oscuro. La impunidad de Paraguay, azul oscuro. Mm. Naranjado es medio, rojo, morado es bajo y muy bajo, Australia. Ujú. La pobreza, hablemos de pobreza. Población de pobreza en América Latina 2019-2020. El país más pobre de América Latina entre esos 2 años, Honduras. Honduras. Mm, Colombia más pobre que México. A ver, no.
México pasó del 41 al 50%, del 2019 al 2020, pero Colombia en este momento está no en 37,5, sino en más del 40%, más del 42% de nivel de pobreza monetaria. Muy pobre. La pandemia y esto nos ha dejado muy pobres. Claro. Esta gráfica me gusta mucho porque esta gráfica, aunque no la puedo ampliar, muestra el PIB per cápita de todos los estados del Estado de la Unión, de los Estados Unidos, ¿cierto que sí? Entonces vamos a poner esto. El PIB per cápita de la Alianza del Pacífico, que es un grupo de integración que integramos Chile, México, Perú y Colombia, no alcanza ni siquiera al estado más pobre de los Estados Unidos. El PIB per cápita de Chile es de 14,897 dólares y en Alaska, que es el más pobre, es 75, de los más pobres, 75,000 dólares. Miren usted cómo somos nosotros de pobres. México tiene 9,000 dólares per cápita. Esto tiene más o menos un año y pico. Mire, somos muy pobres. El índice de desarrollo humano, que mientras más se acerque a uno, más equitativo es bajo 3 variables: esperanza de vida al nacer, ingreso y educación. México está mejor que Colombia. Se acerca más México a unas mejores condiciones de vida que Colombia. Esto es del PNUD, Programa para las Naciones Unidas de Desarrollo Económico del 2020. Índice de Gini, o sea, índice de desigualdad monetaria, desigualdad monetaria. El país más desigual en América Latina en el 2019 fue Brasil, seguido por Colombia. México no es un país tan desigual, está en el 43%. Si se acerca más a 100, es que es más desigual. Lejos, es más desigual Colombia, hay más desigualdades en Colombia que en México. Bueno, este ya lo habíamos visto. El índice de derecho, muy bien, Colombia ocupa el país, muy bien. Índice de Estado de Derecho, bueno, este lo habíamos dicho, Colombia ocupa el 77 en 328 países del índice de Estado de Derecho. Solamente supera a México. México está de último en ese tema del respeto de las libertades individuales. Y queríamos cerrar con esto. Pagos también por uso de la propiedad intelectual. Eso es muy importante, las licencias, las franquicias en los negocios internacionales. Colombia ocupó el 4º lugar en América Latina en pago por uso de propiedad intelectual como porcentaje del comercio exterior, con un crecimiento del 76%. El país que menos paga royalties, o sea, regalías por la propiedad intelectual, se llama México. Qué barbaridad. Quería cerrar con esta diapositiva. Estamos como en la capilla de Miguel Ángelo, el mundo de la creación. Hoy necesitamos, hablo para los chicos, hablo para Nayeli, me hablo a mí mismo. Necesitamos chicos que creen a partir de incorporar la 4ª revolución industrial, pero sin olvidar su origen. Y el origen es un origen divino, es un origen celestial. Wow. Y esta es la bibliografía. Y estamos. Wow. Qué barbaridad. Bueno, cuéntame, haz tú el cierre. Yo estoy encantado, ya faltan 3 minutos, nos hemos, hemos hecho esto, lo que estaba presupuestado para 1 hora, hemos invertido 2 horas, yo me siento feliz por la oportunidad, por la oportunidad que tú y tus chicos me han dado de platicarles, por lo que los quiero y los sigo queriendo, porque vuelvo y digo, me siento más tapatío que cualquier charro de los Altos de Aranda. Pues estoy yo impactada con esta información que nos compartes, Jorge. Agradecida, nos hace entender que no todos somos iguales, ¿no? Y que necesitamos entender al prójimo, empatizar con ellos
y ver cómo sí, la conciliación de los opuestos que Migrando al Lorenzo Servitje siempre manejaba, el buscar esas maneras para acercarnos y para un crecimiento mutuo, y en este caso lo estamos viviendo tú y yo, tú desde Colombia y yo desde México, y rompemos justamente esas barreras para seguir sumando, lo cual nos multiplica los resultados, por lo menos en la mente de quienes comparten esta visión y esta clase. Los latinos tenemos fuerza y nosotros nos queremos, somos hermanos con unos pasados similares. Entonces, ¿qué se trata esta clase espejo? De estrechar, de profundizar en nuestras relaciones, sí, de conocernos más, de que todo esto que hemos venido platicando sean insumos en la toma de decisiones futuras de estos chicos en formación. Y yo estoy encantado y agradezco profundamente, Nayeli, esta oportunidad y a tu universidad. Lo mismo lo manifiesto por parte de nosotros, el Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Medellín. Muchas gracias. Pues voy a cerrar la sesión. A ver, un segundito.